Buenos días, doctor. Hola, buenos días. Le agradecemos mucho su tiempo para esta entrevista que tiene como objetivo conocer un poco más acerca de los fundadores del Colegio de Ciencias y Humanidades, en particular el plantel Naucalpan. Entonces, pues ese es un poquito el objetivo de nuestra entrevista, que trataremos de ubicarla en 3 momentos. En el primer momento un poco sus antecedentes antes del colegio, en un segundo momento que nos platique algo acerca de su vida en el colegio, y en un tercer momento a lo mejor ya cuestiones como más a futuro acerca de, pues no solamente del colegio, sino de la misma obra. Me parece muy bien. De mi vida antes del colegio, yo creo que se puede resumir muy fácilmente. Fue la vida de un estudiante que... Bueno, no sé, perdón, no sé si pudiéramos empezar con que nos hablara acerca de quién es el doctor José de Jesús Bazán. Bueno, Sí, bueno, yo nací en Colima, hace muchos años, de manera que ya no soy sujeto de crédito para muchas cosas. En Colima estudié hasta secundaria. Soy de una familia relativamente numerosa. Tuve yo 3 hermanos, pero vivíamos frente a mis primos, que eran 10, y además el trabajo de su padre era una radiodifusora, de manera que toda mi infancia transcurrió en lugares llenos de árboles, llenos de frutos, donde nos subíamos a los árboles, hacíamos casas en los árboles, y además teníamos la radiodifusora. Entonces íbamos a acompañar a los locutores cuando estaban transmitiendo, y todo eso me dio una cantidad enorme de recuerdos musicales de música popular mexicana, ¿no? Pero de pronto me acuerdo de canciones... ¿Era una radio comercial? Sí, una radio comercial, era la única que había en Colima. Tiene ahora casi 80 años. Y te digo, me resulta muy curiosa la cantidad de melodías que tengo almacenadas en el inconsciente, ¿no? Que de pronto salen, y es reciente haberme dado cuenta de cuán importante fue haber vivido ahí. Después estuve en España, terminé el bachillerato y luego hice 2 licenciaturas en Roma. Y por fin me fui a París, que era lo que era mi objetivo último, lo que quería hacer, ¿no? A estudiar letras en la Sorbona, cuando todavía la Sorbona era una sola universidad, que ya era enorme, desde luego, y tenía mucha, no nada más era el edificio viejo de la Sorbona con sus anfiteatros Descartes y los demás, y su iglesia y su cúpula y todo lo demás, antes de 68. Y me tocó 68 en París, que fue una experiencia muy diferente de la experiencia del 68 aquí en México, porque en París en realidad hubo mucha violencia, pero la violencia se reducía, si es que se puede hablar así, a tirar adoquines contra la Guardia Republicana, digamos, ¿no? Y incendiar coches y cosas por el estilo, pero no hubo muertos, hubo muy pocos, hubo 3 muertos, si no me equivoco, ¿no? Pero sí estaba en vínculo con lo que estaba pasando. Sí, por supuesto, vivía... No, eso fue antes. El 68 en París fue en mayo. Comenzó hacia el 10 de mayo, un poco antes comenzó en la Universidad de Nanterre. Fue el secretario de Educación, Paidefit, fue a inaugurar una alberca. Y entonces los estudiantes pidieron que los dejaran ir a los dormitorios de las estudiantes, o sea, que hubiera circulación libre de estudiantes por todos
los edificios donde se alojaban. Y naturalmente les dijeron que no. Y entonces Nanterre entró en huelga y luego vino a la Sorbona, vinieron delegados a la Sorbona y la Sorbona también se levantó en armas y fue creciendo el movimiento entre torpezas del gobierno y exageración de ímpetu y de exigencia de nosotros los estudiantes, ¿no? Porque creo que también de nuestra parte, claro que más bien puedes pensar que los adultos son los que tienen la responsabilidad de tratar de mantener los movimientos dentro de un cauce más o menos manejable, pero no lo hicieron, más bien lanzaron directamente la represión contra los estudiantes, expulsaron a algunos de Francia, en fin, fue una historia que da para muchos cuentos más o menos truculentos, pero me tocó ahí, en la ciudad universitaria, vivía en la Casa de México. En la ciudad universitaria fue un poco más tranquilo porque éramos extranjeros y entonces había siempre la amenaza de que te podían echar de Francia y no terminaba los estudios. Y terminé el doctorado a los 29 años y volví a México inmediatamente. Y al volver, a los 3 meses, empecé a dar 2 cursos en la Facultad de Filosofía y Letras en el posgrado. Y luego entré al curso para la selección de profesores del CCH. O sea que estuve en el CCH desde los primeros cursos que hubo en febrero de 71 y escogí el plantel Naucalpan porque vivía en Villacuapa. Entonces, sí, ahora suena poco lógico, pero en esa época salía a las 6:30 de mi casa, me subía al periférico, bueno, no era tan alto. Me subía al periférico y encontraba y no rebasaba ningún coche hasta San Jerónimo. O sea, desde allá a San Jerónimo no había nada. En San Jerónimo empezaba a haber coches y a las 7 estaba mi oficina en Naucalpan porque me nombraron inmediatamente antes de que comenzaran los cursos, me nombraron jefe de área de talleres del turno matutino. Bueno, vamos a hacer una pausa porque a lo mejor este tipo de información ya pertenece a la segunda parte. A la siguiente parte. No sé si nos pueda platicar un poco acerca de sus papás y sus hermanos. Sí. Mi papá era contador. Trabajaba en una empresa que había sido de mi bisabuelo y se la vendió a un francés que era el bisabuelo de mis compañeros de la escuela. También mi papá trabajaba ahí, era el contador y el encargado de las finanzas y trabajó ahí 40 años y después tenía también una parte del negocio, desde luego minoritaria. Era la tienda más grande de Colima, de telas, era como Liverpool, en cierto sentido. Además estaban ligados a los dueños de Liverpool, que también son franceses, si no me equivoco, por lo menos una tienda departamental. Y luego hacían negocios con ganado y con muchas cosas. Tenían la Coca-Cola también, que en esa época había nada más una embotelladora en todo el estado de Colima, que es muy pequeñito, ¿no? Y también la tenían ellos. En fin, tenían muchos negocios y mi papá llegó a ser el gerente general y era muy bueno para los negocios. O sea, era bastante atrevido. Pero calculaba muy bien sus jugadas, sus probabilidades, todo eso. Y entonces de alguna manera encabezaba el grupo de la familia de los Brun, que era la familia, los dueños importantes realmente de la empresa. Y una vez tuvieron una auditoría de Hacienda. Y mandaron a varios funcionarios de Hacienda. Estuvieron 6, 8 meses y no encontraron nada, pero nada de nada.
Pero querían encontrar algo. Bueno, iban a buscar Ajá. y no encontraron nada. Entonces se vinieron a México y a los 10 días volvieron. Que porque no podía ser que una empresa de ese tamaño no tuviera nada que estuviera incorrecto. Y se pasaron otros 6 meses y no encontraron nada. Y cuando iban a entrar a la tercera etapa para encontrar nada, entonces los Brun, que eran amigos, y mi papá también lo conocía bien, de Miguel de la Madrid, que en esa época era secretario de Industria y Comercio, le pidieron que les echaran la mano porque ya llevaban 2 años estos señores buscando. Finalmente lo que pensaba mi padre era que lo que querían era que les dieran dinero. Y eso, justamente ese tipo de cosas que no hacían, y que no habían hecho nunca y que nunca hicieron, dar facturas falsas o eso. Total, Miguel de la Madrid intervino, porque lo conocían muy bien porque era de Colima, y cerraron la investigación, ¿no? Entonces ese era mi papá. Yo creo que sí me enseñó, por un lado, un poco a mantener sus posiciones firmemente, y no rendirse ni doblarse, ¿no? Sino mantenerse firmes, y luego hacer las cosas bien, o sea, de manera que no te pueden reprochar porque existe algo indebido, ¿no? Entonces yo eso creo que entre otras muchas cosas, él lo vi hacer, vi que lo hacía, él no nada más lo decía, sino que lo hacía. Entonces creo que mucho de mis comportamientos profundos vienen de él, de su manera de ser, ¿no? ¿Y su mamá? Mi mamá era una señora que era una señora. No, pero mi mamá trabajaba mucho en cuestiones, digamos, de apoyo social a personas poco protegidas. En esa época vendieron, mi casa estaba en una de las calles más importantes de la ciudad, pero en el extremo, a 200 metros de donde comenzaba el campo, el campo abierto, digamos, ¿no? En el límite. En el límite, sí. Bueno, y entonces las dueñas de esos terrenos donde sembraban maíz cada año, y era muy bonito todo eso, vendieron los terrenos y lotificaron, y hicieron salió un enorme barrio que se llamaba Guadalajarita, y llegaron muchas familias de fuera de Colima, y mi mamá se encargó de reunir a las señoras todos los lunes debajo de un huitzilacatle, porque no había ninguna construcción donde pudieran juntarse, se reunían debajo de un árbol. Entonces se les daba, por un lado, catecismo, y por otro lado también instrucción para cómo podían manejar su dinero mejor y cómo podían dar de comer a sus hijos mejor. Una labor social. Sí, una labor social. Luego las ayudó a que les metieran la red hidráulica a toda la zona y el drenaje. Entonces estuvo ahí trabajando 50 años con las señoras, y obviamente la quería muchísimo, porque siempre las ayudaba en todo lo que podía, y les había ayudado mucho a que se levantara él, porque al principio obviamente eran chabolas, eran casitas de madera mal hechas, y ahora por supuesto es una parte de la ciudad que tiene casas bien construidas que resisten los temblores de Colima, que son bastante fuertes. Cuando nos toca fuerte. Y esa era mi mamá. ¿Cuál era su nombre de su mamá? Lucía. Lucía. Sí.
Comentó que tenía 3 hermanos, o que tiene 3 hermanos. No, me queda nada más mi hermana. Ajá. ¿Quiénes eran? Después de mi segundo hermano se llamaba Luis. ¿Eso es usted el más grande? Yo soy el mayor. Yo era 2 años mayor que Luis, mi hermano, que murió a los 13 años de leucemia. Que en esa época además ni siquiera, no había absolutamente nada que hacer. Yo estaba en Europa, mi mamá me escribió y me dijo: Luis acaba de llegar a vacaciones y está enfermo de una enfermedad incurable que se llama leucemia y que le tienen que hacer transfusiones de sangre, pues, que era realmente una medicina primitiva. O sea, la leucemia no se puede curar pero era lo que los médicos tenían en ese momento a la mano, o sea, cambiarle la sangre, pero tiene que ver con la producción de glóbulos blancos en la espina dorsal, o sea, va por otro lado completamente. Y volvió a vacaciones en junio y se murió en octubre. O sea, estaba, sí. Y muy joven. 13 años. Esas enfermedades, el cáncer, y esta es una forma de cáncer, en las personas muy jóvenes son feroces. Muy agresivas. Son muy agresivas y es difícil. Bueno, ahora hay muchos medios, ¿no? de curar y todo eso, y sobre todo si se detecta a tiempo, etc. Luego tengo una hermana que le llevo 5 años, que es doctora en antropología y trabaja en el CIESAS. Aquí en Tlalpan está la sede, y ahora hay CIESAS en Guadalajara y en Chiapas y en los demás, pero comenzaron ahí hace muchos años. Estudió la Ibero, hizo la licenciatura, y los profesores de la Ibero fundaron era un español, fundó el CIESAS, y ahí ha estado toda la vida, y hizo la maestría y luego hizo el doctorado. Y después de mi último hermano, estudió en el Tecnológico de Monterrey, cuando nada más había Tecnológico en Monterrey, y fue compañero de Rufo, el primer gobernador panista de Baja California, y era 2 años mayor que Luis Donaldo Colosio. O sea, coincidió con Colosio, lo conocía a Colosio, pero Colosio era un poco más joven que él. Entonces estudió administración de empresas. Y volvió a Colima, trabajó varios años y se murió tenía una lesión en el corazón aparentemente causada por un piquete, por una mordida de algo que llaman chinchosicona, que no sé el nombre científico, pero es un insecto que crea lesiones en el corazón. Y total, el corazón le funcionaba, se había paralizado una parte, digamos una porción importante del corazón, entonces funcionaba, digamos, con la mitad de su capacidad, y se murió de eso. ¿Y también joven? Sí, tenía 45 años. Pero su hermana... Mi hermana está bien, vive aquí en Tlalpan, muy cerca de su trabajo, tiene 2 hijos, y es lo que me queda de mi familia. Mis padres murieron ya hace 10 años, 20. Doctor, ¿nos podría platicar un poco de su infancia en esta familia de 3 hermanos, de un papá, yo diría, exitoso, ¿no?, en la localidad? ¿Cómo fue su infancia? Pues yo creo que tuve una infancia sumamente rica, porque, por ejemplo, me permitió tener una experiencia muy amplia y muy directa de la naturaleza, ¿no? Digamos que en esa época en Colima podían dejarnos ir al campo, pero al campo lejos a varios kilómetros, solos, cuando teníamos 8 años, y nunca pasó absolutamente nada, nada de nada. O sea, ¿no? Íbamos y veníamos.
yo tenía un rifle de municiones con el cual nunca pude darle nada, pero bueno. No, pero sobre todo lo que era muy agradable era caminar por el campo. Tenía un tío que tenía un rancho enorme con vacas y con árboles frutales, había muchos mangos y con un enorme depósito de agua que para nosotros era una alberca. Entonces mi infancia fue muy así, de muchas experiencias silvestres. Ajá. Pues sí, pero y además creo que nos sirvió mucho que no nos formaran como protegidos, sino que nos daban reglas. Había cosas que se hacían y otras que no se hacían, punto. ¿Como cuál era algo que recuerdo que no? Por ejemplo, no se hacía que con el rifle le apuntaras a nadie. No, eso no se hacía. Y nunca nadie hizo nada de eso, ¿no? Y luego en el depósito de agua nos bañábamos solos, o sea, no había ningún adulto y nos metíamos a nadar ahí. Y tampoco nos dijeron nunca, no, pero tengan cuidado, no se vayan a ahogar, absolutamente nada. Y nunca pasó nada tampoco, por supuesto, ¿no? Entonces todo eso yo creo que hace que se vaya formando una seguridad personal, porque tú puedes ir y venir y no necesitas que te cuiden, sino tú te autorregulas y vas y vienes y siempre vuelves bien. Y nunca volvimos con brazos rotos ni con la cabeza descalabrada ni nada por el estilo. En cambio volvíamos a veces cargando un par de ardillas que habíamos sí, que era una salvajada, porque por las pobres ardillas, ¿qué culpa tienen, no? Pero y lo mismo andar a caballo, por ejemplo, ¿no? O sea, en vacaciones andar a caballo por el campo, también es algo que a mí me gustaba muchísimo, ¿no? Porque veía películas de vaqueros y de cowboys, y entonces con un sombrero y era muy bonito andar a caballo y correr a veces. Tampoco andábamos usando los caballos para acabar con ellos, agotándolos, ¿no? Pero sí nos prestaban los caballos y además salíamos solos. Entonces todo eso, la confianza de los mayores en que tú puedes hacer las cosas bien y que no necesitas que te estén cuidando, te da mucha seguridad, porque tú sabes que ellos están confiando en ti. Todo esto son reflexiones que no hacía en esa época. En esa época simplemente disfrutaba de que nos dejaban ir solos, de que no nos ponían objeciones, de que íbamos y veníamos y nunca pasaba nada. Entonces hicimos muchísimas cosas de ese tipo. Aparte de lo que también aprendíamos en la radiodifusora, porque cuando cumplía años mi tío, durante algunos años le hacíamos un festival de teatro, todos con los primos, ¿no? Entonces era una familia que estaba muy compenetrada, mutuamente compenetrada, con la abuela a la cabeza, porque mi abuelo murió mucho antes, cuando mi mamá era muy chiquita, y mi abuela se hizo cargo con muchas dificultades de su familia. Y luego después vino la radiodifusora, que permitió tener un nivel de vida mucho mejor, y una discoteca infinita con toda clase, con jazz, había también música de jazz. Entonces todo eso, yo siento que fue una infancia extremadamente rica y variada, que nunca voy a poder repetir, desde luego. ¿Ubica algo que de pequeño lo haya sorprendido? Aparte de estas salidas, de escuchar la música, ¿qué era lo que lo sorprendía? Porque me imagino que esto lo veía como algo cotidiano. Yo sí tengo un recuerdo
por alguna razón lo he retenido. Un día estaba en el jardín de mi abuela, que era muy grande y tenía plátanos y guayabillos y un zapote prieto donde hacíamos casitas, y de pronto volví la vista y vi un objeto dorado que podía ser una mariposa, que estaba no sé, como unos 10 metros y se movía como en un rayo de luz, y yo supongo que era una mariposa, pero nunca se me ha olvidado eso. Ajá. Y me pareció, sí, me sorprendió que fuera tan bello, que fuera como si fuera oro, como una y a lo mejor ni siquiera era mariposa, sino era otra cosa, pero una libélula a lo mejor. No, sí era un animalito, porque volaba, sí se movía. Y brillaba y era dorado. Eso, así, de las sorpresas, de la que más recuerdo es eso. ¿Cuántos años tenía? Pues yo debo haber tenido unos 8 o 10, cuando mucho, 8 o 10 años. Sí, estaba muy pequeño. ¿Quién era este pequeño en la escuela? A mí me gustaría ahora que nos empezara a platicar qué tipo de estudiante era. Bueno, no solamente a los 8, sino en la primaria, en la secundaria. Bueno, sí, en la escuela para mí fue... Mi mamá me enseñó a leer, de lo cual no me acuerdo bien, sinceramente, pero me enseñó a leer ella cuando tenía 5 años, más o menos, ¿no? Y con el método que se usaba en esa época, de Torres Quintero, el método onomatopéyico de Torres Quintero, que era de Colima, el profesor, por cierto. Y me enseñó a leer, de manera que cuando entré a kinder yo ya sabía leer. Que no era muy común. No era muy común, pero a mí tampoco me parecía extraordinario, o sea, no me sentía muy especial porque sabía leer, me parecía pues, normal, ¿no? Pues, ya sabía leer y ya, ¿no? Y en realidad en la escuela siempre, por decirlo de una simple, pero sí fue real, siempre, en toda la primaria siempre fui el primer lugar, o sea, desde primero hasta sexto, digamos. Y el segundo lugar era Jorge de la Madrid, que era primo de Miguel, del presidente, ¿no? Jorge, fuimos compañeros toda la primaria, ¿no? Y de modo que siempre ¿Y eran amigos o rivales? No, éramos amigos. La diferencia es que Jorge no jugaba béisbol, por ejemplo, y yo sí. A mí me gustaba mucho el béisbol, y Jorge era más quieto, ¿no? Era más bajito, y yo creo que eso le daba una desventaja para jugar béisbol, ¿no? Y a mí me gustaba mucho el béisbol, me gustaba batear mucho. Y lo disfruté en vacaciones con uno de mis primos que me llevaba 2 años, pero era mi compañero de juego y me enseñó muchísimas cosas. Íbamos a la zona militar a entrenar béisbol con el equipo de los soldados, y eran unos abusivos porque había un pitcher que se llamaba Duarte, se apellidaba Duarte, que era un capo por el estilo, y me ponía a mí de catcher, pero tiraba con una fuerza, y yo le paraba, yo no dejaba pasar ninguna pelota, ninguna bola, pero pegaba con furia, ¿no? Tiraba solamente rectas, no se iba a tirar curvas, pero era muy rápido y con mucha fuerza, ¿no? Entonces, eso que venía del béisbol a las vacaciones, de que íbamos a entrenar el béisbol, ¿no? En la escuela. Y entonces era una de las cosas que hicimos varios veranos, ir a jugar en la mañana, a las 8 de la mañana estábamos en la zona militar, y había un campo de béisbol ahí, y entonces jugábamos béisbol con
con los soldados, que además eran grandes y nosotros éramos chamacos de 10 años, y con 11. un entrenamiento físico. Pues sí, los soldados nos llevaban todas las ventajas, pero bueno. ¿Y en la secundaria cómo la Eso ya estuve en España, y disfruté muchísimo porque primero porque estaba en Europa y me gustaba muchísimo, ¿Y cómo es esto? O sea, ¿cómo deciden solo ¿y cómo deciden esto? Bueno, es que en esa época estuve en el seminario. Y entonces estaba en la Universidad de Comillas, que queda a la orilla del mar, en el Cantábrico, lo que ahora es Cantabria, cerca de Santander. Y era una universidad más bien de filosofía y teología, pero tenía un seminario menor muy, muy grande. Y aprendí muchísimo. Llegué al año en que debía, digamos, y al poco tiempo estaba al nivel de los alumnos de ahí, y aprendí muchísimo latín y muchísimo griego, y luego me hicieron saltar un año. O sea, yo no hice cuarto de bachillerato, sino pasé de tercero a quinto. Y en quinto... ¿Pero por qué fue? Pues porque consideraban que estaba perdiendo el tiempo en cuarto, ¿no? Y efectivamente en quinto no tuve ningún problema para ponerme al nivel desde el principio al nivel de los de quinto. Y leíamos muchísimos textos latinos de Cicerón, leí la Eneida completa en latín. Esa es una algo que recuerdo con mucho gusto, porque me enfermé. Entonces me quedé en la cama y ya pasó el maestrillo y me preguntó: ¿qué tienes? ¿Estás enfermo? Bueno, me dieron algo de medicinas, y entonces le pedí que me diera la Ilíada en latín, sin traducción, nada más era el texto latino. Y entonces la leí. A su profesor se lo pidió. Sí, la leí en 2 días. O sea, leí 6 cantos el primer día, que es la mitad, y al día siguiente me seguí con los otros 6. De manera que en 2 días leí la Eneida completa en latín. O sea, digamos, ese era mi dominio de latín en esa época. Yo creo que ahora no lo haría, no lo podría hacer, porque ya no lo he practicado suficientemente, aunque lo tengo ahí guardado, doblado en algún lugar del inconsciente, ¿no? Y ahí me nació la vocación por la literatura. ¿Ahí es donde elige su carrera? Sí, en esos momentos, exactamente, en esas experiencias. Exactamente, de ahí nace mi interés por la literatura. Tuve un profesor que eran jesuitas, y era un excelente profesor. Nos leía textos que en la España franquista no eran muy bien vistos, pero en clase no tenía nada que ver, nos leía, y escribíamos mucho. Prácticamente había por lo menos 3, cada semana escribíamos por lo menos 3 textos, y los revisaba. Los revisaba y anotaba, daba algún consejo, alguna anotación de cómo mejorar. Yo me acuerdo, la primera anotación que me hizo fue: escribe frases más cortas, y escribe sujeto, verbo, complemento, punto, porque escribes frases muy largas. No sé qué, fue lo primero que me puso en el primer trabajo que hice. Entonces me empecé a escribir frases. Siguió el consejo. Sí. Y luego obviamente evolucioné a usar relativos y todo lo demás, pero por de pronto me encaminó a la sobriedad, digamos, a la claridad en frases cortas, ¿no? ¿Hay algún otro profesor que recuerde
Sí, que haya marcado. Sí, bueno, él fue el que más me influyó en mí. Inventó un día en vacaciones, se iban todos, nos quedamos los 3 o 4 mexicanos que estábamos ahí, y lo fui a ver. Entonces me dijo, tengo una idea, vamos a hacer una enciclopedia de la narrativa. Y yo tenía 15 años, ¿no? Ajá. Sí, es lo que pensé. Sí, pero pues es un poco lo mismo que mis papás, que nos dejaron salir, ¿no? Lo mismo, ¿no? De pronto te dan un trabajo importante y por supuesto que lo aceptas, ¿no? Porque te están invitando a hacer... Le gustaba. Claro, y además están invitando a hacer algo que por lo menos ilusoriamente va a valer la pena, ¿no? Ajá. Entonces le dije sí, y entonces me tocó el cuento. Yo iba a estudiar el cuento y él iba a hacer una introducción. Luego ganó un premio nacional de ensayo sobre la Atlántica de Verdaguer. En Barcelona, un concurso nacional, lo ganó él, y me pasé todo el verano en la biblioteca de la universidad, y nada más con el hermano bibliotecario que me atendía a mí solo, ¿no? Porque además no había clases, eran vacaciones, eran 3 meses, toda la biblioteca fue para mí 3 meses, y me fue dando libros de cuentos, uno tras otro, y me la pasé ahí. Eso da una enorme felicidad porque te hace sentir, bueno, tienes 15 años y te están tratando como si fueras un señor que está haciendo un doctorado, adulto, ¿no? E importante. ¿No? Sí, y fue muy, muy, muy agradable. Y ahí seguí con el cuento, empecé a comprar libros de cuentos. Cuando me fui a Roma seguí comprando libros de cuentos, luego compré libros en italiano también, y luego después, porque seguía, el proyecto ya había quedado en las nubes, pero yo no había dejado de estudiar el cuento. De manera que eso es el destino, ¿no? Cuando llegué aquí a México y fui a la universidad, hablar con Villoro y con Luis Ríos. Villoro era el coordinador de la unidad de posgrado. Entonces me ofreció 2 cursos. Un curso sobre el cuento y otro sobre los cronistas de la conquista. Y por supuesto elegí el del cuento. Y tengo 46 años enseñando. Doy un curso sobre el cuento. No quiere decir que sea el mismo curso. Es el mismo curso porque son cuentos. Cuentos en español. O sea, el referente en español además, ¿no? Pueden ser cuentos de España o de Argentina o mexicanos o lo que sea. Y ahí esa fue una de mis líneas de desarrollo intelectual porque iba variando. Yo creo que yo di el primer curso sobre literatura policíaca mexicana en la universidad. Yo creo que el primer curso lo di yo, porque salió de los alumnos que me dijeron, ¿y por qué no vemos cuentos policíacos? Entonces dije, pero si no hay cuentos policíacos en México. Y resultó que sí había, ¿no? Entonces apareció Bermúdez, María Elvira Bermúdez, y algunos más. Por supuesto el complot mongol, ¿no? Pero es una novela, pero tiene también unos cuentos muy ingenuos, digamos, en algún sentido. Y luego trabajé mucho sobre literatura cuentos maravillosos, o cuentos, la literatura fantástica, ¿no? He dado muchos cursos de literatura fantástica de autores mexicanos. ¿Este es el primer acercamiento que tiene entonces con la UNAM? El primer acercamiento... Regreso de Europa. De Europa. ¿Ya con 2 licenciaturas? Y un doctorado. Y un doctorado. Sí, yo llegué con los estudios completos y terminados, y ya. Platícame un poquito de esta etapa. Llega a México y... Llego en 70, en
el día que se murió Agustín Lara, el 9 de noviembre, no, o el 2 de noviembre, no sé, pero a los pocos días se murió Agustín Lara. Y conocí a Joaquín Sánchez MacGregor en una reunión social muy familiar, digamos, ¿no? Entonces él me dijo que había un proyecto muy importante que iban a echar a andar, y todavía no tenía nombre, ¿no? Pero era el colegio. Y me mandó con... ¿En qué puesto? Joaquín en esa época era como toda la de GAPA junta en una sola persona. Era el encargado del profesorado. No sé si se llamaba secretario del profesorado, pero era la de GAPA. Pero vivía en rectoría, o sea que cabía en rectoría. Con eso ya es una idea de cómo, sí, cómo ha crecido la universidad y la burocracia, ¿no? La administración. Bueno, entonces Joaquín me mandó con el ingeniero Bernal Sagún, que era el coordinador del centro de didáctica, porque él se iba a hacer cargo del colegio. Entonces el ingeniero me dijo que todavía no estaba aprobado, que estuviera al pendiente porque cuando lo aprobaran iba a haber una convocatoria para los cursos. Rápido, ¿qué proyecto le vendieron? O sea, cuando le dijeron, hay un proyecto... Me hablaron de un bachillerato y nada más. Y el ingeniero Bernal me dijo que con el currículum que tenía alguna vez podía llegar a ser secretario estudiantil de un plantel, lo cual a mí me dejó verdaderamente sorprendido porque ni sabía que era secretario estudiantil, ni me atraía en absoluto de trabajar en la administración así escolar, mucho menos, ¿no? Pero bueno, no le dije nada, ¿no? No le dije nada, pero aprobaron el colegio y salió la convocatoria para el curso y me inscribí y seguí el curso todo el mes de febrero de 71. ¿Pero ya daba clases? No, todavía no, comencé a dar clase el 1 de marzo. Todavía en febrero todavía no daba clase. Estuve dando clase, estaba haciendo traducciones con una compañía que le traducía a Reyes Heroles, a don Jesús, que en esa época era el director de Pemex. Y yo le traducía del francés artículos más bien como de información, por ejemplo, sobre cómo estaba distribuido el transporte marítimo del petróleo, cosas por el estilo, ¿no? Y luego corregía artículos porque traducían del francés realmente muy mal, y me los pasaban para corregir hasta que terminé por decirles, pues mejor les traduzco yo, ¿no? Porque ustedes evitan un gasto y yo me evito estar rehaciendo la traducción completa, no tiene caso, ¿no? Bueno, pero eso era una ocupación que me daba suficiente para vivir. En esa época era más fácil vivir con poco. Ya radicado aquí en el Sí, ya radicado aquí. ¿Por qué no regresó a Colima? Porque había más cosas que hacer aquí que en Colima, ¿no? Eso sí me quedaba absolutamente claro. Además yo quería trabajar en la UNAM. Cuando era muy chico, para los 10 años, yo pensaba que iba a ser ingeniero químico y que iba a trabajar en la UNAM. No sé por qué, pero eso es lo que yo decía, que voy a ser de grande ingeniero químico y porque voy a trabajar en la UNAM. Y luego España me empujó a la literatura, pero a la UNAM nunca lo olvidé. O sea, la UNAM para mí era importante. O sea, yo quería estar en la mejor universidad de México, para acabar pronto, digo, sin darle vueltas. Eso es lo que yo quería. Entonces, por eso el primer trabajo que busqué fue en la UNAM, y mientras hice trabajos de, traducciones y cosas por el estilo, porque necesitaba dinero. Mi esposa ya estaba casada en esa época, trabajaba en el Instituto de Investigaciones Nucleares y era programadora de programas para todo el software que usaban en los trabajos que hacían de investigación en el Centro de Estudios Nucleares, ¿no? Y entonces fui al curso
y nos dieron un curso muy interesante y muy agradable, porque se trataba de, tomaron el programa del primer semestre del taller de lectura. En esa época estaba separado lectura de redacción, y eran autores griegos y latinos. Entonces cada quien tomaba una obra y daba una clase a todo el grupo, y eso es lo que evaluaban. Lo que evaluaban esencialmente era la capacidad de los aspirantes, que éramos entonces, para interesar al grupo y para mantenerlo atento y participando en la discusión sobre la obra. Digamos que ¿quiénes eran este grupo? ¿Era grande? Éramos 25 profesores, que luego se fueron cada quien a planteles diferentes. Ahí conocí de todas maneras algunos de mis grandes amigos, a Margarita Krapp, a Cristina Carmona, que ya se murió, y que tiene poco, ¿no? Yo sí, hace 3 años considero que fue sin lugar a dudas la mejor profesora de talleres que ha habido, aunque nunca recibió ningún reconocimiento, lo cual prueba que hay mucha gente con valores enormes y a la cual no se reconoce, ¿no? Pero ¿quiénes más eran este grupo de...? Pues los demás, estaba Jiménez, que fue profesor, que era filósofo. Estaba Fausto, ¿cómo se apellidaba Fausto? Es que se me viene Fausto Nava, pero este era otro. Bueno, Fausto, que estuvo casado con la maestra Quintanar de historia de la facultad, de Naucalpan. Este momento no me acuerdo más de gente de Naucalpan. René Nájera de Vallejo. Pues son de los que me acuerdo así, muy al principio. Así hay mucho que no ha repasado la lista. ¿Y el objetivo de este curso? Era introducirnos a algo que era el proyecto del colegio. Pero fíjate que curiosamente en esa época nadie hablaba de modelo educativo. Nadie. No, es un concepto que no circulaba en el colegio. Circulaba la idea de proyecto, el proyecto del colegio. Entonces el proyecto del colegio tenía un valor de provocación muy fuerte, porque estábamos haciendo algo que no existía y que había que inventar, porque era un proyecto. Y entonces nosotros éramos los que teníamos que inventarlo. Como era el primer trabajo de casi todos, yo nunca había dado clases. Pues eran jóvenes. Sí, además yo seguramente era el que tenía más edad, tenía 29 años, pero ya había terminado el doctorado, o sea que en ese sentido tenía mucha ventaja había adelantado muchos años, digamos, ¿no? Y no habíamos dado clase. Y entonces el curso insistía mucho en los aspectos pedagógicos. Por eso el colegio al principio estuvo muy marcado por preocupaciones pedagógicas, porque fue lo que nos dijeron en el curso inicial. Nos dijeron, tienen que hacer que los alumnos participen. Entonces la gran preocupación de todos era la participación de los alumnos. Sí quedaba claro que los alumnos estaban en el centro, pero no se usaba esa frase. Se hablaba que los alumnos eran los protagonistas de su propia educación. Esa frase sí se usaba. Y eso fue lo que aprendimos en el curso. Pero nunca nos hablaron del concepto del proyecto de un bachillerato de cultura básica, cuyo centro es la producción cultural. ¿Te acuerdas que la Gaceta dice: es un bachillerato en el cual el alumno va a aprender a escribir, a leer, a calcular, a usar el método histórico-social y el método experimental, aprender a aprender. O sea, todo es una serie de verbos. O sea, lo que dice ahí son verbos. O sea, los alumnos están en el colegio
para producir cultura. No en un sentido fabril o económico, sino en el sentido de, bueno, propiamente cultural, ¿no? O sea, para hacer algo que culturalmente antes no existía. Escribes un poema y no existía antes, y estás colaborando a la cultura, ¿no? Ese es de eso no nos dijeron nada. Estaba en la Gaceta, pero no nos dijeron nada en el curso. El curso era esencialmente la participación de los alumnos. Entonces, cuando empezamos a trabajar en Naucalpan, empezamos a buscar escuelas. Termina el curso. Y les dan a elegir. Nos clasifican por niveles. O sea, los 10 primeros, los 10 segundos, los 10 terceros, etcétera, etcétera. Y entonces elegíamos plantel y grupos. Podíamos elegir hasta 30 horas de grupos que en taller de lectura en ese momento nadie era consciente que era una barbaridad. Pero 30 horas eran 15 grupos de 50 alumnos, eran 750 alumnos. ¿Y sabes lo que es eso? O sea, bueno, después tomo ese tema, pero era una barbaridad. Y en redacción eran 10 grupos, eran 500 alumnos de todas maneras, 500 alumnos. Si además tienes que revisarles sus escritos, ¿cuánto tiempo le tienes que dedicar? Ahora, por otro lado, 30 horas eran 4,000 pesos, que en esa época era mucho. Era casi como un asociado A. En esa época, ahora no, ahora es es absolutamente insuficiente, tienes que trabajar 60 horas para vivir, pero en esa época sí se podía vivir dando 30 horas de clase, y como todos eran jóvenes, pues era un muy buen trabajo. Muy buen trabajo, bien pagado al principio. En los 80 ya no, en los 80 fue fatal. Yo tomé 14 horas, nada más. Platícanos del primer día que dio clases. Pues el primer día que di clase les expliqué qué significaba la palabra clásico. Entonces les empecé a preguntar que dónde habían oído la palabra. ¿Eran chicos de primer ingreso? De primer ingreso. Era una maravilla porque eran unos chamacos que estaban vivos y pues sí, ¿no? Y yo también. Y entonces les pregunté qué significaba la palabra clásico. Entonces, pero lo más elevado que salió fue el clásico Guadalajara América. Pues de lo que habían oído de los clásicos. Guadalajara América, profesor. ¿Y por qué es clásico? ¿Qué significa que sea clásico ese juego? Ese partido. Y luego de ahí ya salía que era algo muy especial porque había una rivalidad muy grande y porque pero que la América, ya sabes, ¿no? Todo el mundo luego se desborda ahí, y luego no falta quien cuenta un chiste y todos se ríen y era una maravilla. ¿Eran las primeras experiencias como docente? Sí. ¿Qué es ser docente? Yo creo que yo lo veo como ir y ponerte en el mismo nivel en algún sentido, ponerte en el nivel, entrar al grupo como uno más del grupo. Claro que tú eres el responsable y en ese sentido eres el que debe dirigir al grupo, el guía. Pero lo primero es entrar al grupo como un igual. Y de hecho en el colegio siempre nos tuteamos con los alumnos, siempre nos tuteaban. Sí, pero no sé qué, siempre desde el principio, ¿no? Fue de tú. Cuando en realidad era una época en la que al profesor se le hablaba de usted. Los profesores todavía usaban corbata. Yo de hecho llegué a llevar alguna vez corbata, pero luego la dejé muy rápido y me volví a poner jeans y todo. Y luego había algunos profesores que llevaban una corbata con una bailarina pintada debajo de una palmera. Y, bueno, ese es un problema de gusto, ¿no? Todo lo primero es ponerte como igual que ellos. En algún sentido tienes que ponerte
en el mismo nivel que ellos. O sea, ¿en qué sentido? En que tú también estás interesado en hablar y en discutir y en aprender más de lo que les vas a enseñar. Eso es lo que hago también en el posgrado. En el posgrado es más fácil, porque tomo cada año autores diferentes. O sea, no he repetido, bueno, sí he repetido algunos cursos. Digamos, por ejemplo, un año tuve un curso sobre aura, y tenía 15 alumnos, que en el posgrado es una enormidad. Entre ellos estaba el que es actualmente coordinador de letras hispánicas en el posgrado, José Guadalupe. Su alumno, ¿fue? Sí, fue mi alumno, y le dirigí la tesis de doctorado también. Bueno, entonces nos pasamos todo el semestre con aura, y cuando terminamos dijimos, no hemos entendido nada. Todos dijeron eso, no hemos entendido nada. Es decir, habíamos hablado, y por supuesto habíamos leído el libro, el cuento, es una novela corta. La novela corta la habíamos leído en todos sentidos. Entonces les dije, bueno, pues si quieren seguimos al semestre siguiente. Y siguieron. O sea, se volvieron a inscribir al siguiente semestre y volvimos a trabajar. Y finalmente terminamos discutiendo quién es Felipe. Y Felipe es el general, pero no sé, ya Escobedo, ¿verdad? ¿Cómo se apellida? El que fue marido de la vieja. Bueno, porque es un relato que está escrito en segunda persona. Tú bajas del autobús y te encuentras delante de un número no sé qué que está manchado y que no sé cuándo, tú. Viene Aura y no sabes si es Aura verdaderamente o qué, porque trae la cabeza baja y bueno. Pero es que se me viene la palabra Escobedo, pero luego se me hace que estoy mezclando con la historia de México. Bueno, pero total nos pasamos un año estudiando Aura. Para mí era un estudio nuevo, o sea, si yo estaba aprendiendo y ellos también, por supuesto. Entonces, en el posgrado esto es más claro. Eso le iba a preguntar. ¿Cuál es la diferencia, o si hay alguna diferencia entre un docente del CCH y un docente de la licenciatura? Bueno, lo que pasa es que yo trato de ser... Usted sí ha estado trato de ser un profesor de posgrado que es un profesor del CCH que trabaja con ellos como si fueran alumnos del CCH. O sea, yo doy un posgrado CCHero. Por supuesto nunca les digo eso, no porque crea que lo vayan a tomar a mal, sino simplemente no les digo cuáles son mis intimidades más secretas. Pero en el posgrado esto lo hago y resulta más fácil, obviamente, porque los alumnos opinan y a veces no estamos de acuerdo, y además se vale opinar en contra y se vale todo, con tal de que luego puedan dar razón de lo que dicen. Y con los chavitos era más o menos lo mismo, con la dificultad de los 52 chavos que son un grupo y que son muchos, realmente en ese sentido el colegio está pensado para país pobre, porque deberíamos tener grupos de 25. Pero bueno, son de 50, entonces hay que hacerse cargo de la realidad como es. México es así, México no puede pagar más, tenemos grupos de 50 y con ellos hay que tratar de lograr algo, de que juntos busquemos la respuesta a las preguntas, juntos exploremos lo que no sabemos, juntos, ¿sí? Pero juntos, o sea, tú no eres el profesor, tú eres el primero de los aprendices del grupo. Si eres el primero, porque tienes que decirles cómo, porque si no, ¿qué estás haciendo ahí, no? Pero no eres diferente de ellos. Y eso me hace feliz. Nos platicó ya acerca de su primera clase en el CCH. ¿Nos podría describir y cómo era ese CCH? Que estaba iniciando, claro, en todos los sentidos, ¿no? Sí, yo la primera vez que... Yo tenía un Volkswagen rojo, que lo acababa de comprar, desde luego, y me iba por el periférico. La primera vez que fui a Naucalpan
fui sin mapa ni nada, pero... ¿Por qué decidió Naucalpan? Pues porque existía el periférico, y porque el periférico era una vía rápida. Entonces llegaba en media hora de Villacuapa a Naucalpan. Entonces, en cambio, a los demás planteles había que entrar a la ciudad y a los semáforos y todo, y ahí no había ningún semáforo. Entre mi casa y el plantel de Naucalpan no había ningún semáforo. Claro, no duró muchos años el asunto. Es como una fantasía. No, pero duró varios años eso, o sea, todo, por lo menos 4 o 5 años fue muy rápido todo, ¿no? ¿Y cómo era el... Bueno, salía uno del... Naucalpan en esa época era una ciudad, se puede decir ciudad, de fábricas. Todo San Bartolo, Naucalpan estaba lleno de fábricas. Estaba Spicer y había otras fábricas importantes. Y luego estaba Satélite, pero bueno, Satélite era otro mundo, ¿no? Y estábamos junto a la iglesia de los Remedios. Y toda la calle que sube era una calle que tenía 10 centímetros de polvo. O sea, era un polvo fino, donde pisabas y te hundías. Y no estaba asfaltado. Y ahí estaba construido el plantel. Estaba construido el edificio de la dirección, casi completo, y había tres edificios con salones y laboratorios. Y eso era todo. Bueno, había usos múltiples, el edificio de usos múltiples que tenía un recinto que era la biblioteca, donde había libros empastados en tela azul o verde, con libros que deben haber sacado de algún depósito de la UNAM, porque tampoco tenían mucho que ver, no sé si los de ciencias, pero para el área de talleres, no. Para el área de talleres sepan cuántos fue la salvación, porque costaban 8 pesos y entonces los alumnos compraban los libros, ¿no? Pero, y eso era todo. Yo fui el primer profesor de Naucalpan, eso sí creo que es cierto, porque empecé a ir al plantel a finales de marzo. Como me habían nombrado... ¿Aún no empezaban las clases? No, comenzaron el 12 de abril. Me había nombrado coordinador del área de talleres, entonces fui a ayudar al psicoanálisis de las madres de familia que se quejaban de que sus hijos los habían degradado por inscribirlos en el CCH a fuerzas, ¿no? Entonces, Martina Redondo, que es un pedagogo muy destacado, que estaba en el centro de didáctica, y como el director del centro de didáctica también era el coordinador del colegio, lo mandaron a Naucalpan a ayudar. Entonces estábamos uno en una ventana y otros en otra, la ventana de la dirección, sentados en una silla, y las mamás hacían cola para venir a decir, yo quiero que cambien a mi hijo a la preparatoria porque sus hermanos han estudiado ahí y han aprendido mucho, es una escuela excelente. En esta escuela rural, no sé por qué lo mandaron aquí tan lejos, nosotros vivimos en la colonia Portales y bueno, toda clase de argumentos, y nosotros con el rollo de que esta es una experiencia nueva, un colegio que tiene ideas modernas, su hijo va a aprender muchísimo más que en cualquier otro sitio. Y esa fue mi primera semana de trabajo en Naucalpan, recibir mamás para explicarles que el colegio valía la pena y que además no íbamos a cambiar a nadie, aunque no estuvieran contentas, ¿no? ¿Y también se estaba convenciendo usted o ya no, estaba convencido? yo estaba convencido. Yo del curso salí convencido de que íbamos a hacer el mejor bachillerato del país, y que además era el más moderno, y que íbamos a hacer un prototipo que todos los demás iban a imitar después, y que además lo íbamos a hacer nosotros. Eso era muy claro, y eso todos mis compañeros del área de talleres estaban convencidos de que el CCH lo hacíamos nosotros. Por eso hay ese apego al colegio, porque nos dijeron, hay un proyecto y es el CCH, y va a ser así. Y luego después nos dejaron solos.
Y eso fue muy, muy bueno. Y fíjate, ahora me doy cuenta, es lo mismo que hacía de niño cuando nos íbamos solos al campo. Aquí también pasó lo mismo, ¿no? Más que aquí pasó con un grupo de 30 profesores. Y yo era el coordinador del grupo. Entonces sabíamos, el consejo universitario hizo unos programas que eran los títulos de las materias. Como un temario, ¿no? No, ni siquiera un temario, eran 3 líneas. Literatura, se leerán textos de la literatura griega y de la literatura romana. Primer semestre. Segundo semestre, se leerán textos de la época, de los siglos de oro españoles e hispanoamericanos. Y ya, eso era todo. Pero ¿cuáles ibas a leer? Pues teníamos que discutirlo, teníamos que ponernos de acuerdo y teníamos que ver cómo hacerlo. Y nadie nos decía nada, ni nadie nos ayudaba, ni nadie se preocupó. Y qué bueno, porque lo hicimos nosotros. Sí, entonces, ¿ves? Era la misma, qué curioso, ¿no? No me había dado cuenta de la profunda unidad de que finalmente te hacen responsable de algo, pues tomas la responsabilidad y lo haces. Y no necesitas que te digan, pues tú ves cómo. Y además, como había mucha gente inteligente ahí, la gente que estaba ahí era gente bien preparada. Lo que estábamos haciendo sabía. Entonces, pues inventamos el colegio. Sí, le debemos a la universidad que nos haya aguantado, que nos haya invitado, que nos haya confiado el proyecto. Pero el proyecto lo hicimos nosotros. O sea que la universidad nos debe muchos millones de pesos de haber creado el colegio completo, que por supuesto ni por aquí nos pasa que haya que verlo en esos términos. Lo digo simplemente como una metáfora como la importancia de una obra enorme, la construcción, una obra enorme que hacen unos muchachos de 22 años y algún otro de 28 o 29, ¿no? Pero que posiblemente si hubieran sido profesores de la licenciatura, con años de experiencia, no hubiera sido. No lo hubieran tomado con tanto ímpetu, porque para nosotros era el primer trabajo, entonces era importantísimo, y además nos habían confiado un proyecto que iba a tener una repercusión enorme en el país, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso enloquecimos por el colegio. ¿Cuáles son como los momentos más significativos de esta historia? Pues yo creo que la creación de los programas y luego la organización de la vida académica, o sea, de trabajar juntos, compartiendo lo que íbamos aprendiendo en la experiencia de las clases, lo que no sabíamos resolver. Lo veíamos en grupo, en colegio, en academia. Eran las academias de esa época que podían existir porque nadie les hacía caso. Sí, o sea, como nadie nos hacía caso, nos juntamos nosotros para ayudarnos unos a otros. Platícanos un poquito de esa vida en esos espacios. Pues mira, en principio había reuniones los viernes en la tarde. Después muy al principio eran los sábados, porque había clases los sábados en la mañana. Pero en 63 la universidad difundió el esquema de 5 días de trabajo y 2 días de weekend, que está excelente. Entonces metieron las clases del sábado a la semana. Pero entonces íbamos el sábado y discutíamos los problemas que íbamos encontrando en la práctica. Y, por ejemplo, los temas de disciplina, qué les dejas hacer o qué no les dejas hacer a los alumnos, los casos conflictivos, luego las ideas sobre los programas, porque los hacíamos nosotros, pero lo platicábamos con todos, de manera que la gente decía, yo propongo que se lean, por ejemplo, para el tercer semestre, los libros que leímos son los que salieron de lo que propuso la academia. Y esa era la ventaja de que no había nada ya establecido. Claro, y podían... además de que no nos hacían caso.
o sea, de que nadie estaba viendo lo que hacíamos. Nos dejaron solos. Hicimos lo hicimos bien, pero hubiera sido mucho menos agradable que nos llegaran los programas hechos y que hubiéramos tenido que aplicarlos. Ahí yo creo que nos hubiéramos puesto de mal humor, porque los dueños del colegio éramos nosotros. Y los dueños en el mejor sentido, más bien los responsables del colegio éramos nosotros. Entonces nadie mejor que nosotros sabía lo que había que hacer ahí. Eso era un hecho. Y nadie se metió. Nos dejaron en libertad. Y así salieron los 4 primeros semestres. En las materias de quinto y sexto sí volvieron a entrar en juego las facultades. Y también en ciencias intervino la Facultad de Ciencias de Biología, por ejemplo. Pero nada más para el comienzo. Después los profesores ya seguían por su cuenta. Sí. ¿Se acuerda de esta imagen que vio de pequeño que lo asombró, ¿no? Que aún la trae sí, como un recuerdo? ¿Tiene alguna imagen así como docente del CCH? Sí, tengo una imagen que no sé si fue real o no. Que el primer día de clase, el 12 de abril de 1971, yo ya tenía mi cubículo. Bueno, lo acababa de estrenar ese día porque la semana anterior había estado en la ventana con las señoras, con las mamás. Y entonces subí por la escalinata de Naucalpan, no sé si conoces, pero Naucalpan tiene una escalinata en el centro, y ancha, etcétera. Y arriba, en la escalinata, estaba el rector, vestido con un traje azul oscuro, y con los brazos, yo digo que con los brazos cruzados, pero a lo mejor tenía los brazos en otra posición, pero estaba el rector ahí. Y luego se fue hacia el edificio de mantenimiento, donde Naucalpan, por acción del director, tenía un laboratorio de fotografía. Eso fue una cosa muy naucalpeña, que tomaron fotos desde el primer día. Y entonces me llamó mucho la atención que el rector fuera a ver si los planteles estaban funcionando, en el mejor sentido de la palabra, o sea, no que haya ido a criticar, sino que quería ver cómo estaba funcionando su proyecto, que era muy de él, cómo estaba funcionando el primer día, cómo era el primer día del CCH. Y estaba don Pablo ahí. Ahora, a lo mejor no es cierto. No sé, ya ahora no podría jurarlo ante un juez americano que te hace jurar por la Biblia, si vas a decir la verdad es solo la verdad. Yo decía, creo que esa es la verdad, pero a lo mejor no era él, sino era el ingeniero Bernal. Pero yo me acuerdo de don Pablo. Que sí, que estuvo. Sí, yo lo contaría, sí, honestamente lo contaría como que fue don Pablo. A lo mejor ni siquiera le voy a preguntar a él nunca, para quedarme así, que se quede. Con esa idea, esa imagen, con esa imagen dorada, ¿no? Con esa imagen espléndida. ¿Cómo vivió la situación del porrismo en Naucalpan? Que también es otra historia. Sí, en Naucalpan teníamos, el secretario académico era un profesor de la prepa, que había estado en la prepa 2, que era tú no vespertino de la prepa 1, pero bueno, era la prepa 2. Y yo tuve muchas conversaciones con él, porque él había peleado mucho contra el porrismo. Entonces me enseñó 2 o 3 cosas de cómo combatirlos. Por ejemplo, un punto capital es que lo decisivo es que no dejes que tomen territorio en el plantel. Espacios, no dejes. Eso es lo primero que hay que hacer. Y luego, segundo, que es toda la comunidad la que se moviliza para luchar contra los porros y no un grupo de chavos, porque ese grupo de chavos se convierte luego en el grupo de porros. Bueno, entonces en Naucalpan comenzamos con 3 porros que eran el Pieles, el Bello y el Francés. El francés se llamaba el francés porque se apellidaba Lohan.
quién sabe por qué no, pues, no tuvo un abuelo Loján, porque él no tenía nada de francés, pero eso es lo de menos, ¿no? Bueno, total, empezaron a hostigar a los alumnos pidiéndoles dinero, y entonces empezamos a ir detrás de ellos y a acusarlos y a levantar actas, pero desde el principio, con esta idea que no arraiguen. Y un día se armó pues no sé cómo estuvo exactamente, pero en la escalera para subir al cubículo del área de ciencias experimentales, uno de los profesores, Santiago Flores y de Hoyos, que era un químico, le dieron una patada a uno de estos porros. Entonces los de experimentales los agarraron, los apresaron. Yo me subí al techo de la dirección con otros dos, había otros dos alumnos ahí ya antes, y entonces les eché, empezaron a salir los alumnos. Entonces se trataba de que toda la comunidad participara, entonces les eché, bueno, les hablé que había pasado eso. Desde el techo, sí, sabes que era una tribuna más visible. Todos los invité a que los lleváramos a entregar a la policía. Y sí, los chavitos jalaron, o sea, y salió medio plantel, entonces subieron, porque yo en eso yo estaba arriba, lo subieron al coche del director, pero yo no creo que haya sido un solo coche, deben haber sido dos por lo menos, porque eran 3 porros, y además los tenías que ir cuidando, en fin, se encargaron de subirlos a un transporte. Yo me bajé del techo brincando, del techo a un montecito que había, y caí bien, caí con las plantas. Y también eso era ser docente de esas generaciones. Por supuesto, eso era el colegio. Es que si no lo defendíamos nosotros, ¿quién? Íbamos a esperar que fuera quién a defendernos. No, teníamos que hacerlo nosotros. Y entonces brinqué y luego fuimos a entregarlos al municipio. 2 días después estaban sueltos, ya sabíamos que eso iba a pasar, pero vieron que el plantel respondía, si se ponían pesados el plantel respondía. Y luego los expulsaron a los 3. Y después hubo otro porro que se llamaba, no me acuerdo, y tuvo un niño con una alumna y luego lo mataron en una tienda de conveniencias porque trató de asaltarla y le disparó el encargado de la seguridad y lo mató. O sea, son de esas cosas que te impresionan y que tampoco quieres eso, ¿no? Uno quiere que no estén dando lata ahí. Después ya su vida por otro lado, allá ellos, pero tampoco quieres que se mueran, ¿no? Digo, no. En fin, pero esa vez fue muy, muy bueno porque salimos en una enorme manifestación de 3,000 alumnos, yo no sé cuántos, hacia el municipio que queda abajo, bajando. Llenamos la explanadita que hay ahí. Y luego el director entró a presentar la denuncia y salió alguien del municipio a decir que iban a tomar en cuenta, ya sabes, los rollos más o menos priistas y esto, pero bueno, ya nos subimos, ¿no? ¿Eso cohesionó al plantel? Sí, claro. ¿Ese tipo de acciones? Claro, el plantel en esa época el plantel reaccionaba contra la violencia por masa, por multitud, que era la idea del secretario académico. Toda la comunidad debe participar porque son muchos. Si va un grupo pequeño, tienen que pelear. Y entonces hay golpes.
Si va una multitud, los otros se retiran porque son muchos. O sea, había una reflexión, él había reflexionado mucho y me regaló todo eso. Yo lo aprendí, lo apliqué. Que después le iba a servir sí, para... me sirvió muchísimo. Sí. ¿Cuáles son las principales dificultades de un docente? ¿En dónde? ¿Cuándo? En esos momentos, bueno, en Naucalpan. En esos momentos, yo creo que, pues así como dificultades terribles no había. En esa época los profesores ganaban bien, todo el mundo era el primer trabajo, muchos, lo primero que hicieron al final del primer año fue comprarse un coche, un Volkswagen, había Volkswagen de todos los colores, luego al año siguiente se fueron a Europa y se casaron, y luego después compraron un departamento y empezaron a vivir, o sea, yo en cierto sentido fue una época muy, muy ventajosa para los profesores. En los años 80 los salarios perdieron poder adquisitivo, entonces ya no. ¿Cómo impactó esto en la vida? Pues tuvieron que buscar mucho, la mayor parte buscaron otros trabajos y entonces hay más cansancio, hay menos tiempo, sí, cambió mucho, mucho. Los 80 y se le hicieron mucho daño al colegio. Le hicieron mucho daño, no los primeros 80, sino como de 83 en adelante y hasta finales de los 80 volvió con los estímulos, volvió a mejorar. Por esta caída que hubo. Sí, eso hizo mucho daño porque los profesores de asignatura no tenían cómo mantener a sus familias, punto. Y eso no puedes decirles, pues ni modo, vénganse a trabajar, porque al principio, como no tenían responsabilidades, también eso fue una ventaja, desde luego. Entonces podían pasarse hasta las 7 de la noche discutiendo ahí y todo el mundo se iba tan feliz porque no había perdido el tiempo, porque había aprendido muchas ideas nuevas, había adquirido ideas nuevas y no tenía que ir a trabajar a otro lugar. Nadie también les esperaba. Esa es una maravilla, ¿sí? Pero cuando sales corriendo a las 2 para estar a las 3 en una escuela particular en la Colonia del Valle o no sé dónde y trabajar hasta las 8 y al día siguiente a las 7 tienes que estar en Naucalpan, después de un cierto tiempo, o sea que digamos que las dificultades, una parte de las dificultades del colegio también vienen de las condiciones laborales. Y yo creo que en la actualidad el colegio ha cometido varios errores muy serios, como es la dispersión de grupos, o sea, dar nombramientos de un grupo a muchos profesores para tener más profesores, en lugar de hacer paquetes para tener menos profesores pero mejor pagados y en mejores condiciones y más estables. Cuando diste en la mañana clases en bachilleres y vas a dar la misma materia o una materia parecida en la tarde vas a dar la clase que diste en bachilleres, porque ¿para qué te vas a matar? Todo eso es muy serio y no se está atendiendo. ¿Nos podría platicar cuál ha sido como esta transformación de tanto, bueno, ahorita estamos hablando de los profesores, pero me imagino que también hay una transformación en los alumnos, en la cuestión administrativa? ¿Cuáles han sido estos grandes cambios? ¿Cuál ha sido esta transformación de profesores, alumnos, incluso como el de la parte administrativa? Bueno, en la parte administrativa es muy claro que la universidad digamos que ha perdido mucho terreno frente a las exigencias sindicales. Y no me refiero a los salarios, que son los que desde hace mucho marca Hacienda, pero hay excesivas concesiones y luego no hay una supervisión del trabajo que hacen, por ejemplo, el personal de intendencia.
Entonces los salones no siempre están limpios, además hay muchísimos salones sucios que hace años, y se puede decir sin exageración, nunca han sido lavados, o quedan los depósitos de la basura derramados, llenos de toda clase de vasos y utensilios que sirvieron para tomarte una torta y un refresco, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que en ese sentido la universidad ha dejado que el sindicato se vaya echando a perder en más en sentidos importantes, ¿no? De los alumnos, yo creo que los alumnos actuales han recibido actuales y los de hace también 20 años, ¿no? Recibieron el golpe de la digitalización y primero de las imágenes en general, y luego de la digitalización de las imágenes y de la comunicación fácil con los smartphones y todo lo demás, pero los ha golpeado de frente y en la cara, ¿no? De golpe. Y eso los ha hecho menos tenaces para hacer trabajos largos. Están muy acostumbrados a que cuando algo no les gusta, que simplemente cambian, ¿no? Basta apretar un botón y te cambia el canal y vas a otra cosa, y si no te gusta también te ves o vuelves, o estás en internet y sale una idea que no se te había ocurrido y te brincas a la otra y te dispersas, ¿no? Y no los hemos educado tampoco, no tenemos yo creo que muchos profesores sí se preocupan de esto y hacen un esfuerzo por ayudar a los alumnos a sacar provecho, porque de todo eso hay que sacar provecho, no es algo que se pueda combatir o que se pueda eliminar. Más bien lo que hay que ver es cómo lo utilizas para hacer lo que tú quieres hacer y no para hacer lo que te ofrecen ya hecho. ¿Sí? O sea, el colegio es un colegio que trata de tener una producción cultural. Entonces también la producción cultural se debe dar en todo lo que se refiere al mundo digital. O sea, no nada más eres un receptor de internet, sino debes ser un productor en internet de algo, ¿no? Y de algo que no sea simplemente mandar un mensaje con unas caritas o unas manos aplaudiendo, que es absolutamente trivial, ¿no? Sino que puedes aprender y cómo te puede servir para ampliar tus conocimientos que adquieres en la escuela, y cómo puedes tú también eventualmente, por ejemplo, si los profesores pusieran a los alumnos a hacer la historia del plantel y subirla a Wikipedia, no sé si hay alguna historia de cada plantel en Wikipedia. Puede ser que algún plantel ya lo haya hecho algún profesor por ahí, pero aunque lo haya hecho alguien puede hacer otro mejor, o puede hacer otra cosa de la historia del colegio, ¿sí? O de la historia de su barrio. Entonces, claro, hay que inducir a los alumnos a sacar provecho de los instrumentos que están a su alcance, y sí están a su alcance, porque pues, hay tantas redes abiertas en que puedes subir tus textos y tus ideas, etcétera, y no nada más hacer chistes o hablar mal de los profesores o buscar el rincón del vago, que es una idea maravillosa, pero muy poco educativa. ¿Y qué pasa con los profesores? Esta transformación. Bueno, yo creo que los profesores que tienen muchos años, con más dificultad los haces participar en un trabajo. Ya se llegaron hasta donde cada quien llegó, y ya se quedó ahí y ya no sigue buscando más. Eso sucede en un número importante de profesores. Para mí, digamos,
la campaña, por así decirlo, en la que me siento muy comprometido es en convencer al mayor número posible de profesores con experiencia de que se hagan cargo, entre comillas, de profesores nuevos. O sea, ese cargo significa simplemente que platiquen con ellos, que hablen con ellos, que les digan qué les parece importante, que los ayuden a resolver algún problema. No que sean sus tutores. No es tanto. Es algo más sencillo, pero es hacerles caso y no vivir encerrado en el grupo de tus amigos con los cuales ya te entiendes de todo y ya ni siquiera tienes que explicar nada porque ya lo dijiste en 1973, pues ¿para qué lo repites? ¿No? Pero hay la misma cantidad de profesores que deberían o tienen posibilidades de jubilarse, es equivalente a la de los profesores que tienen menos de 5 años. Entonces es una cantidad muy grande. Y en medio están los profesores que deberían hacerse cargo de los nuevos para que estén en el colegio sabiendo dónde están, sabiendo qué es eso del colegio, de qué se trata. Claro, ya no lo tienen que inventar entero, a diferencia no lo tienen que inventar entero, pero cada día pueden inventar el colegio en su clase del día. O sea, no necesitan repetir las clases, hay que inventarlas. En fin, son ciertos valores que los profesores podrían compartir con los más recientes y no sentir que ya cumplieron porque tienen muchos años trabajando. Pues claro que tienen muchos años trabajando, pero todo lo que han aprendido lo tienen que transmitir a los demás para que sirva. Ese es el problema que veo. Estamos en una transición de una generación a otra que va a ser un corte muy radical, pero hay que dejarles lo que aprendimos. Cómo lo vayan a usar, eso es responsabilidad de ellos, pero la nuestra es decirles lo que hicimos en ese sentido, no como el ejemplo que se debe seguir, sino bueno, yo aprendí eso y te lo paso para ver si te sirve y ya, ¿no? Pero no lo hacen. Les dice uno eso y un poco la cara que ponen es de, bueno, sí, pero no convencidos. No se entusiasman. Hablando un poco de esta visión del colegio, usted ha estado en otros ámbitos fuera de la UNAM, ¿no? En muy pocos, estuve en el IEMS, nada más. Ajá. ¿Cómo se ve desde este lugar la UNAM? Primero, ¿cómo fue su experiencia estando en otro sistema, se podría decir? Y desde ahí, ¿cómo se ve la UNAM? El IEMS es muy parecido al colegio porque lo concibió Pérez Rocha, Manuel Pérez Rocha, que es un apasionado del colegio. Hizo un super CCH en cierto modo, ¿no? Porque bueno, se parece mucho al colegio, tiene menos horas de clase que en el colegio y todos los profesores son profesores de carrera. Es una ventaja enorme. Claro que lo hace mucho más caro. Claro. Y luego se hace cargo de un sector de la población muy, muy desprotegido. Y yo lo que traté de hacer en el IEMS... ¿Cómo llega? Fue pura casualidad, porque yo no tenía nada que ver. Bueno, cuando comenzó el IEMS, la primera directora fue Guadalupe Lucio, que es una profesora de matemáticas de la Facultad de Ciencias, que fue jefe de área de matemáticas en Naucalpan los primeros años. Entonces la conozco muy bien y somos muy amigos. Y les dimos los cursos, los primeros 2 años o 3, les dimos los cursos a los nuevos profesores, los cursos de iniciación, digamos. Que incluso creo que se impartieron en el plantel sur. En el plantel sur. Y salieron muy bien, les sirvió mucho. Pero espérame, yo fui a dar ahí de pura casualidad. Tuvieron una crisis por un director que no cumplía requisitos, en fin, una historia muy de ellos. Y entonces le pidieron auxilio a la UNAM y Narro les dijo, pues, ¿para qué buscan si ahí tienen a Bazán? Yo estaba con
con Axel Didrikson, estábamos haciendo un proyecto de formación de profesores a distancia. Teníamos 6 meses apenas, entonces no alcanzamos a hacer nada. Entonces me ofrecieron la dirección general del IEMS y yo les dije que no, así descaradamente. Y entonces me dijeron, pues es que el rector dijo que tú. Y bueno, entonces lo acepté, y lo que traté de hacer en el IEMS fue darle un carácter universitario. O sea, que no fuera una escuela de gobierno, digamos, ¿sí? Sino que tuviera rasgos universitarios. Además, todos los profesores eran egresados de la UNAM o del Poli. O sea que no era nada extraño y lejano. ¿Trabajaban en la UNAM o habían trabajado? Sí, había además todo eso, ¿no? Algunos trabajaban incluso en el CCH, hay algunos profesores que ahora ya volvieron nada más al CCH, pero estaban... Y eso fue lo que traté de hacer. Y entonces traté de implantar que hubiera proyectos de trabajo, que hubiera evaluación, y que la evaluación la hicieran los profesores. O sea, incluso me porté muy liberal, en el sentido de que la evaluación la va a hacer el director del plantel y los profesores que ustedes decidan. O sea, a mí no quiero supervisarlos. Lo que quiero es que sí haya una reflexión sobre lo que se hizo en el año para poder mejorar. Y en eso estábamos cuando cambió el régimen y me pidieron la renuncia, ¿no? Pues renuncié y ya, tampoco... No, entonces fue que... Tuve 3 años, poco menos de 3 años. ¿Extrañó la UNAM? No, me divertí mucho, o sea, vamos, bueno, yo siempre digo que me divierto aunque las cosas sean difíciles. Por ejemplo, la huelga del 99 siempre digo que me resultó muy divertida. Quiere decir que me hacía producir una buena cantidad de adrenalina, y que entonces fue agradable. ¿Porque se retiró de la UNAM o todavía tenía cosas en la UNAM? No, bueno, en esa época tenía varios sabáticos acumulados, entonces nunca me fui del colegio. Mi plaza estaba aquí y yo estaba en sabático, entonces, pero me pareció muy lógico, y al mismo tiempo es una de las debilidades de la institución, que cambia por razones políticas. Bueno, que me cambiaran a mí porque comenzaba un nuevo jefe de gobierno, me pareció perfectamente natural. O sea, no lo sentí agresivo ni insultante ni nada. Pero luego, a quienes nombraron en su lugar, ahí ya no me pareció tan... ¿Por qué? Pues porque no tenía nada que ver con la educación. Más bien con el grupo... Era simplemente un nombramiento por pertenencia al PRD, digamos, ¿no? Pero no porque... Excepto Ulises. Ulises Lara, él estuvo también, y él sí había sido... Él venía de la UNAM y ya tenía muchos años dedicado a la política, fue secretario particular de Encinas, etcétera, ¿no? Pero luego la que me sustituyó, la experiencia que tenía escolar era de educadora. Entonces sí hay una diferencia entre ser educadora y dirigir un bachillerato, ¿no? Digo, vamos, no necesita uno exagerar para poder decirlo, que son, ¿no? Ámbitos muy distintos. Y en ese sentido el IEMS está sujeto a muchos elementos de política y de politiquería,
pero bueno, así son las cosas, ¿no? Bueno, que sería también, me parece, tema incluso de otra, a lo mejor entrevista, toda esta visión desde afuera de la UNAM, ¿no? Del sistema educativo, pero bueno, esa sería otra entrevista. Si no se hubiera dedicado a la docencia, se hubiera dedicado a la investigación. Sí, hubiera tratado de ser investigador. Ajá, y dedicarme a escribir, que es lo pero que... sí ha escrito, ¿no? Sí bueno, he escrito mucho sobre el colegio, pero hablo de escribir en el sentido de producción literaria, etcétera, ¿no? Que yo durante muchos años escribí poemas, todo hasta París escribía poemas, pero luego el colegio se comió todas mis palabras, porque es que no es curioso, pero si necesitas hablar mucho con los profesores y todo, y en el colegio es un elemento capital hablar con los profesores, ¿no? Recibirlos. Si eres director y llega alguien, no puedes decirle: estoy muy ocupado, a ver que mi secretaria te dé una cita para dentro de una semana. Eso es absolutamente estúpido, ¿no? Un profesor llega y lo recibes y claro que te interrumpe, por supuesto que te interrumpe, pero el profesor se siente importante y lo recibes porque es importante que sea atendido. Bueno, y porque si llega hasta ti, no debe ser porque pasó por exactamente. oficina. Sí, a veces llegan y te cuentan una trivialidad, entonces terminas rápido y bueno, pero todas mis palabras se fueron en la conversación, digamos, ¿no? O sea, vamos, entonces no tenía otras, no tenía otras palabras y dejé de escribir, o sea, no se me agotaron, se me acabaron, y ahora que estoy fuera del ámbito de las relaciones administrativas y del poder y todo eso, entonces estoy recuperando mis palabras, lo cual me da mucho gusto. Que a lo mejor es una de las últimas preguntas. ¿Cuáles han sido las principales debilidades del colegio? Bueno, yo creo que, a ver, así resumiendo mucho cuáles han sido las... Yo comenzaría a hablar de las fortalezas y van a salir de rebote las debilidades. El colegio se construyó no nada más en lo académico, sino se construyó también en lo institucional. Y se construyó recogiendo lo que habíamos ejercitado como actitudes y modos de proceder en el trabajo académico, ponerlo en moldes universitarios. Por ejemplo, los consejos académicos de área, los consejos son típicos de la universidad, pero las facultades no tienen consejos académicos de área, y nosotros sí. Y eso sí equivale a juntar las academias de los 5 planteles en una sola academia. Ese es el valor que tienen. Yo creo que la debilidad del colegio es que en el esfuerzo de ir regulando y organizando, hemos hecho más de lo que hacía falta. Es decir, hay demasiadas reglas actualmente en el colegio. No ha habido la claridad para detenerse y empezar en lugar de crear reglas, empezar a quitar reglas. Y entonces la libertad que había al comienzo en el colegio se ha visto muy reducida. Los profesores no se sienten llamados a inventar, llamados a aportar algo, sino tienen que sujetarse a demasiados esquemas, demasiadas reglas. Por ejemplo, los informes que tienen que hacer los profesores son absolutamente excesivos y tienen algunas características que dice uno, bueno, ¿y esto? ¿Por qué se da un informe digitalizado y se tienen que presentar dos
o tres versiones impresas. Bueno, es un ejemplo extremo quizá, ¿no? Seguramente si habla uno con un responsable y dice, no, es que una va para que... Sí, claro, todas van para algún lado. Pero yo creo que hemos perdido una buena cantidad de capacidad creativa porque hay un conjunto excesivo de reglas. Y muchas de estas reglas nacieron en una época en que había una disputa por el poder entre las autoridades y los profesores, y en ese sentido no son totalmente sanas. Habría que hacer una reflexión muy seria, muy crítica, y eliminar todo lo que en el colegio proviene de la desconfianza. Eliminarlo y volver a abrir espacios. Y eso puede traer peligros y puede haber gente que abuse, sí, pero muchos lo van a aprovechar. Yo creo que ese es el punto clave. El otro es hacerse cargo de los nuevos profesores. Es una debilidad porque no se está haciendo. Hace años que el curso introductorio lo han dado muchas gentes que sabían y muchos que no tenían ni idea, pero bastaba con que se presentaran para pedir que querían dar el curso y lo daban. Pero no había un modelo de curso, ni había nada. Yo creo que esos son los dos puntos graves. Un exceso de leyes que quema la creatividad o que debilita y luego el abandono de los nuevos profesores que no reciben los apoyos necesarios para entender en dónde están. ¿Cuál es el futuro del colegio? ¿Cómo ve el futuro? Yo creo que depende. Si se resuelven estos problemas, y para eso se necesita una renovación muy profunda de la clase política, de los directores y de todo esto, que no quieran ser directores del plantel para después presentarse como si fuera una precandidatura o unas elecciones primarias para después tratar de ser director general, sino que hagan el trabajo de director como de director y ya. Y si después les toca ser directores generales, qué bueno, pero si no, no importa, porque están haciendo algo muy importante, y que tengan de nuevo vigor los cuerpos colegiados. Pero los profesores de carrera no quieren ser consejeros, tienen tiempo y están bien pagados, y entonces dejan que los profesores de asignatura, que cobran menos y que tienen menos tiempo, se hagan cargo de un trabajo que deberían hacer los profesores, predominantemente los profesores de carrera, no porque sean de carrera, sino porque tienen mejores posibilidades. Tiene que haber un cambio en esto, tiene que volver a haber una cierta generosidad, una cierta ambición por aportar, en lugar de quedarse quietos a ver cuándo suceden las cosas solas. Ya sabemos que no suceden solas, eso ya lo sabemos desde el 71, entonces tenemos que aplicarlo de nuevo. ¿Qué hay después para usted del CCH? Pues supongo que ¿cómo se llama? Un horno crematorio, una cremación indolora. Un poquito antes. Un poquito antes, pues. No, yo creo que es que para mí, en realidad para mí no hay después, no hay un después del colegio, porque pues soy profesor emérito, entonces tengo que seguir trabajando por el colegio hasta que mientras pueda hacerlo, y espero poder hacerlo mucho tiempo. Claro que las ocupaciones a las que pueda dedicarme pues van a variar, pero siempre voy a tratar de escribir, siempre voy a tratar de hablar con quien acepte hablar, de tener una mirada amorosa por la institución, sabiendo que tiene defectos, pero que los puede vencer. Entonces, eso es lo que tengo en el porvenir.
en lo que se refiere a la vida profesional y luego después escribir. Y bueno, y eso a ver todo a ver lo que alcanzo a hacer. Ajá. Yo creo va a ser mucho. Ojalá. ¿Qué cambiaría usted de la UNAM? De la UNAM, yo creo que la UNAM también tiene necesidad de mira, yo tengo una visión muy incompleta de la UNAM, dicho muy sinceramente, porque además al dejar de ser director también dejé de tener contacto con los directores de escuelas y facultades, y entonces no tengo una visión muy objetiva pero yo quisiera que la UNAM, no sé si esto sea injusto decirlo, pero me parece que debería encabezar la renovación académica de las universidades del país. O sea, debería estar más metida en ANUYES, no en el sentido de creerse la universidad maravillosa, etcétera, ni nada por el estilo, pero sí es, sin ninguna duda, es la hermana mayor de las universidades del país. Es una universidad que existió en el siglo XVI. Claro, era la pontificia, pero era la misma universidad. O sea, después se dispersó en facultades y luego se volvieron a juntar en 1910. En fin, ya sabes toda la historia esta, ¿no? Y yo creo que me parece que la universidad podría hacer más por las demás universidades, pero repito, puede ser que sea una idea que no tiene mucho fundamento, porque en realidad no sé cuánto hace cada facultad por las demás, ¿no? Pero yo creo que una de las funciones de la UNAM es ayudar a todas las universidades del país que le pidan ayuda. Para finalizar nuestra entrevista, ¿nos podría decir o platicar un poco acerca de 3 libros que lo hayan marcado y por qué? 3 libros que me hayan marcado. Bueno, fíjate que el primero que se me ocurre es el Canto General de Neruda. Ajá. Porque el Canto General de Neruda me lo mandó mi mamá a España. Leí un artículo sobre eso, sobre el campo, y entonces se lo pedí a mi mamá y me lo mandó. Entonces de la primera edición, tengo un ejemplar de la primera edición, no de la grande, elegante, pero de la corriente, pues, de la barata, económica. De la económica. Eso me influyó muchísimo. O sea, mucho tiempo fui nerudiano, así vamos, eran, y luego seguí leyendo Neruda, y después dejé de hacerlo un poco porque se repetía. Bueno, era natural, pues ya había dicho todo, ya no podía decir más, pero ya había dicho muchísimo, ¿no? Ese fue un libro muy importante. Luego el Nuevo Testamento, o sea, no toda la Biblia, sino el Nuevo Testamento, en griego. O sea, eso, no, pues sí, porque eso es lo bonito, ¿no? El Nuevo Testamento en griego. Y luego no sé cuál sería el tercero. Debe ser algún libro de teoría literaria, pero no sé cuál. No sé cuál sería el tercero. Me sorprendió un poco lo que nos platicaba al inicio de este acercamiento con la música que tuvo esta gran variedad, sí. ¿no? ¿Cuáles serían sus 3 canciones como más representativas? De esa época. No sé, de esa época. De esa época, porque de esa época era la música de lo que cantaba Jorge Negrete y lo que cantaba Pedro Infante y esa música. Y
el cine, sus películas favoritas, se podría decir, o las 3 películas que más... Películas que me hayan 8.5. ¿Por qué? Me parece una película riquísima o sea, tiene que ver con Italia, pero al mismo tiempo es profundamente, es como psicoanalítica en cierto modo, ¿no? En Roma teníamos un cineclub y nos llevaban películas antes de estrenarlas, porque el director del cineclub era el padre Arpa, que era un jesuita que se dedicaba al cine y era muy amigo de Fellini y de Pasolini en particular. Y la otra película que me gustó mucho es El Evangelio según San Mateo de Pasolini. Entonces el padre Arpa llevaba películas antes de estrenar, nos las pasaban, ¿no? Así en extra, todavía sin créditos ni nada, pero el texto, la película sí estaba entera. Entonces así vimos El Evangelio, lo vimos así. Lo vimos antes de que saliera, a la circulación comercial, digamos, ¿no? Y luego el Acorazado de Potemkin, por ejemplo, también me gustó mucho. Esas son de las películas que me han gustado. Y luego las series que me han divertido mucho pues han sido las películas de Sergio Leone y de los spaghetti westerns italianos. Esos los he disfrutado mucho, pero pues en otro nivel, ¿no? Completamente. Pero el Acorazado Potemkin, toda la secuencia esa de la escalinata, cuando va bajando y el carrito del niño que se suelta y todo eso, o la escena de que van a comer y hay gusanos en el plato. O sea, una visión, yo diría, adelantadísima también, ¿no? Einstein es absolutamente grandioso, ¿no? Siempre me gustó mucho. ¿Qué pregunta le hubiera gustado que le hiciéramos, aparte de todas estas? ¿Qué pregunta le gustaría? No, yo venía a responder a lo que ustedes quisieran. Entonces no tenía ninguna idea de decir algo que yo quisiera decir aparte de lo que a ustedes les importara, porque lo que quería era que en fin, sé que esto forma parte de un proyecto, etcétera, y entonces bueno, pues yo estoy colaborando con ese proyecto con mucho gusto y eso me basta.